Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Esto es Estado de Alarma, el canal de YouTube que más crece de España, el canal de YouTube que hace temblar al gobierno y como siempre vamos a empezar haciéndole el homenaje que no le ha hecho el gobierno a estas víctimas por coronavirus. Vamos a ver la imagen de una persona que ha caído en el combate de la pandemia. Han visto a Elena González Souto, que falleció el 31 de marzo de 2020, gallega de nacimiento, se fue a Barcelona. Fuerte abrazo a su familia y la familia de todas esas personas que han fallecido por el coronavirus. 39.000, dos muertos, 235.400 contagiados. Ya hemos visto cómo el gobierno ayer rebajó en 2.000 muertos la cifra oficial de muertos. Parece ser que en este país, según el gobierno, resucitan los muertos. Es una vergüenza. Todos sabemos que esas cifras están maquilladas porque no coinciden ni con los servicios funerarios, porque no se han hecho muchos test del coronavirus a personas que han fallecido por coronavirus y porque la justicia sí lo dice, no coincidían las actas de defunción. Hoy tenemos un día cargadísimo. Va a estar Isabel San Sebastián, Benjamín López, va a estar Roberto Granda con su hemeroteca de Pablo Iglesias del Club de los Viernes. Vamos a entrevistar al portavoz de una de las asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil, Francisco Javier Pajuelo. ¿Y por qué? Pues entenderán por qué. Resulta que Marlaska quiere dinamitar la Guardia Civil, de hecho lo ha hecho ya, provocó el cese del señor Pérez de los Cobos, del jefe de la Guardia Civil en Madrid, por seguir el mandato judicial de la jueza independiente Rodríguez Medel, a la cual le mando un fuerte apoyo desde aquí. Y claro, ¿por qué provocó su cese? Porque es que Interior presionó para tener antes que la justicia un informe clave que podría vincular, que lo vincula ya al gobierno del bulo con la responsabilidad criminal del 8M, porque en ese informe parece ser que se recogen reuniones de Fernando Simón y Salvador Illa para suspender un congreso evangélico 3 días antes de la manifestación del 8M por razones sanitarias. En cambio, alentaron ese 8M anteponiendo la bandera ideológica a la salud de las mujeres. Vamos a comentar muchísima información sobre el tsunami que se ha generado la Guardia Civil, porque después del cese de Pérez de los Cobos, al cual le mando un abrazo desde aquí, viva la Guardia Civil, ha provocado también la dimisión del número 2 del DAO de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque está harto de las injerencias políticas de este gobierno. Dicen fuentes de su entorno que jamás habían visto un gobierno utilizar tanto la Guardia Civil con intereses partidistas como pretende este gobierno, y solo hay que ver el dispositivo policial que han puesto en la casa de Pablo Iglesias, totalmente desmedido en palabras de algunos agentes. Así que conoceremos el sentir a través de esta entrevista a Francisco Javier Pajuelo del Instituto Armado, donde está muy cabreado, y un instituto que se viste por los pies y lo ha demostrado el DAO a la hora de dimitir y mandar a freír espárragos a Marlaska, un ministro que se está poniendo cara de malo y de malo, malísimo, de película de Marvel. Pero es que tenemos más historias, es que lees titulares de prensa y te caes a cuadros, porque ante todo te caes a cuadros cuando ves como el diario.es o La Sexta atacan el honor de la Guardia Civil y dicen que ese informe que vincula al gobierno con la responsabilidad del 8M está lleno de errores de bulto, noticias tergiversadas y saltos al vacío y noticias de OK Diario. Sois una vergüenza. O sea, ¿cuánto dinero se está pagando el gobierno para hacer estos panfletos, estas informaciones que atacan directamente la honorabilidad de un cuerpo tan honrado como la Guardia Civil? Es que es increíble la campaña lamentable de la izquierda radical, paniaguada y amamantada por parte de este gobierno, que hace propaganda y seguidismo y periodismo de rodilleras, como diría Melchor Miralles. Una auténtica vergüenza. Pero es que vamos a ver historias como que Fernando Simón y la número 3 de Sanidad fabricaron ad hoc y sin datos el escrito clave que reclama la juez del 8M, Rodríguez Medel. Pero afortunadamente este país sigue habiendo jueces independientes como aquel que acorrala ahora a Pablo Iglesias por presuntamente destruir pruebas, por haber ocultado a la justicia durante 3 años, que se dice pronto, fotos íntimas de Dina Busselham, que era la asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo y ahora la líder mediática de Podemos, con un medio, un panfleto que hace fake news. Vamos a ver también cómo ha sido la comisión contra Radio Televisión Española, que fiscaliza la labor, donde el diputado de Vox, Manuel Mariscal, ha puesto contra las cuerdas a Rosa María Mateo por manipular y hacer una televisión sectaria. Y vamos a ver muchísimos temas más, porque el tema está caldeado, pero sin duda el centro de la noticia ha sido el incendio de la Guardia Civil. Así que muchísimas gracias por estar ahí y dentro vídeo, porque hoy vamos a tener temas muy importantes que contar. Muchísimas gracias y nos vemos en un ratito.
¿está vinculado el cese del general Pérez de los Cobos al informe sobre el 8 de marzo que está investigando un juzgado de Madrid? La conclusión cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. Señora Mateo, ¿colabora la Televisión Española con el Gobierno para desprestigiar a la oposición? Desde Radio Televisión Espantosa, desde Radio Televisión Española, afrontasen, perdón. Ya estamos con la mesa virtual. Hoy nos acompañan Isabel San Sebastián, columnista de ABC. ¿Qué tal se encuentra, Isabel? Muy bien, fenomenal. Encantada de estar una tarde más aquí en estado de alarma. Supongo que estarás abochornada por este tsunami de la Guardia Civil que ha provocado, ¿no?, el ministro, bajo mi punto de vista, ya el ministro de la infamia, el señor Marlaska, ¿no? Pues mira, estoy vestida de verde, en honor más honroso de España. Estoy abochornada por lo que ha hecho el ministro, aunque no me sorprende, pero estoy tremendamente orgullosa de la Guardia Civil, de su dignidad y de que hayan hecho honor a su divisa, es decir, al honor, valga la redundancia. La dimisión del DAO me ha emocionado, me ha conmovido y me ha parecido absolutamente ejemplar, y me consta que algo están preparando. No sé muy bien en qué se traducirá, pero desde luego ni la Guardia Civil se va a chantar, ni sus agentes o sus mandos se van a chantar, ni van a conseguir doblegarlos, ni van a conseguir que traicionen su divisa y se presten a servir de policía política en lugar de ser una policía judicial, un cuerpo militar, policial, judicial, ni van a lograr arrodillarlos, ni muchísimo menos. O sea, si con esto pretendían dar una vida navegante, quebrar el cuerpo, han pinchado en hueso. Y la dimisión del DAO es la prueba de que han pinchado el hueso, y me consta que hay un malestar gigantesco en el cuerpo, pero que no se van a dejar mangonear, no se van a dejar. El cuerpo de la Guardia Civil no se rinde ante un gobierno que está abandonando los cauces democráticos a marchas forzadas para lanzarse a otra cosa, ¿no? No sabemos muy bien a qué, pero de hecho, el malestar es tal que el líder de una de las asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil, Francisco Javier Pajuelo, el portavoz, va a estar hoy aquí en exclusiva en estado de alarma contando el grado de indignación que ha provocado no solo el cese, sino también una serie de situaciones que han provocado también la dimisión del DAO de la Guardia Civil, ¿no? Que, como tú bien dices, Isabel, a mí también me ha emocionado porque la Guardia Civil es ante todo un cuerpo de gente honrada, y ya lo tienes que hacer mal en un gobierno para enfrentar a la sociedad española, para cabrear a la Guardia Civil, para cabrear a la Policía Nacional, pero es lo que está haciendo este gobierno. Miquel Jiménez, buenas noches. A la justicia, Javier, no olvides. A la justicia también, sin duda. Buenas noches a todo el mundo. ¿Cómo está la cuota anti-Miquel Iceta? Compren el libro de Miquel Jiménez, muy interesante. Bueno, yo creo que se incrementa por momentos, porque
Fíjate, hablabais ahora del Benemérito Instituto, ¿no? Los socialistas tuvieron al señor Roldán al frente de la Guardia Civil. ¿Os acordáis del señor Roldán? Sí. Y es que las cosas aquí parece que no, en fin, pasan y nadie se acuerda. Y la verdad es que los socialistas catalanes tienen mucho que ver en todo esto que está sucediendo. La Asociación Profesional de la Magistratura emitía un durísimo comunicado, recordándole al ministro Marlaska cosas como la Constitución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en tanto en cuanto que, como magistrado, como ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Marlaska debía conocer perfectamente de todo esto. Entonces, claro, a los socialistas catalanes, imagínate, si les cae lejos España, lo que le debe caer de lejos la Guardia Civil. Y, por lo tanto, todo esto para ellos son peccata minuta, no así para los que defendemos el orden constitucional. Y es verdad que van a pasar cosas en los próximos días. Y con esto acabo. De la primera estrofa de «Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley», quédense con la palabra rey. Y ahí lo dejo. Pero, Miquel, tú que estás bien relacionado en Cataluña con los líderes políticos, ¿es cierto que RC pidió la cabeza del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Pérez de los Cobos, que es el que investigaba por orden de una jueza, no lo olviden, la señora Rodríguez Medel, ese 8M y su relación con unas presuntas negligencias de Fernando Simón y de Salvador Illa y del gobierno del bulo? Fue una petición de ERC, porque está claro que Pérez de los Cobos era la oveja negra de ERC desde que puso orden a Cataluña el 1 de octubre y la apaciguó cuando Barcelona ardía en llamas por culpa de esos CDRs que alentó el señor Torra. No solo ellos. Según me cuentan, también Junts per Catalunya, el partido del tipo este del maletero que está fugado en Waterloo comiendo langosta, también pidió la cabeza del coronel Pérez Cobos, al que desde aquí le mando mi más sincera manifestación de cariño y le recuerdo que la medalla de su destitución le da más honor que si le hubieran dado la laureada de San Fernando. Pero también la pidió Bildu y también la ha pedido el PNV, con lo cual se demuestra que el coronel López Cobos lo estaba haciendo muy bien. Lo estaba haciendo muy bien. Ahora es insólito, ¿eh? En ningún país democrático sucede que una persona, un policía, que está al mando de una investigación que puede afectar al gobierno, sea cesado por ese gobierno y no pase nada. ¿Os imagináis lo que hubiera sucedido si Mariano Rajoy cesa al responsable de la Guardia Civil que está investigando, no sé, el caso Gürtel? ¿Qué hubiera sucedido? Pues eso es lo que está pasando en España ahora. Pero, Miquel, si es que hay un delegado del gobierno que se inventó la carrera de matemáticas en su currículum oficial de la Asamblea de Madrid, el señor Franco, que está imputado por permitir el 8M y no sabemos si por orden de Moncloa o qué, porque está claro que hubo un telefonazo de Moncloa y este señor no se ha ido a su casa. Si hubiese sido un tío del Partido Popular, una delegada del gobierno con Cristina Cifuentes, obviamente la habrían echado. Pero voy a dar paso a Benjamín. Benjamín, ¿qué tal te encuentras? Tú que eres un hombre que siempre ha estado muy vinculado a la Guardia Civil y que tienes muchos amigos guardias civiles. Pues la verdad es que mi capacidad de sorpresa ya es que yo creo que ya ha culminado, ¿no? Sobre todo con la figura de Marlaska. Es la máxima decepción del gobierno desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que todo el mundo esperaba muchísimo más de este ministro. Ha sido un fraude como ministro, verdaderamente vendido al poder y vendido a su sillón. Y la decepción es continua con este ministro, ¿no? Pero en este caso concreto, además, asombra, ¿no?, la capacidad. Vemos ese titular, contra las cuerdas, Marlaska. Bueno, no tenemos esa sensación de que Marlaska esté contra las cuerdas, realmente, yo no la tengo. Este gobierno se ha instalado en la máxima de aquí nadie dimite. Ha habido motivos más que sobrados. Fíjate, Ábalos con su Delcy Gate. Ahora Marlaska, y no solo en este episodio, yo creo que en otros hubiera estado justificada su dimisión, pero en este desde luego. Y la orden de Moncloa es aquí nadie dimite. Fernando Simón se mantiene ahí. Es increíble, ¿no?, cómo este gobierno mantiene contra viento y tempestad, y además no se da por aludido. La comparecencia en el Consejo de Ministros ha sido una auténtica vergüenza por parte de Marlaska, tratándonos a todos como tontos. Ya que hablas de la comparecencia, en la que coincido contigo en que nos tratan como tontos, vamos a ver la comparecencia, que tenemos el vídeo preparado del ministro del Interior, Marlaska, o como le llamo yo, el malo malísimo de una película de Marvel. ¿Está vinculado el cese del general Pérez de los Cobos al informe sobre el 8 de marzo que está investigando un juzgado de Madrid? La conclusión que te tengo que referir, Sandra, que le tengo que referir, es que la sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de
política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. Isabel San Sebastián. Qué gran sinvergüenza. ¿Cómo te quedas? Me quedo, a mí no me ha sorprendido, ¿eh? A mí, a diferencia de Benjamín, no me ha sorprendido Marlaska, porque Marlaska hace mucho tiempo, cuando le hicieron presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a cambio de soltar a todos los etarras incursos presuntamente en el fallo de la doctrina Parot, pero que no estaban directamente afectados por ello, que se refería a una etarra y no a todos los demás. Marlaska se apresuró a cumplir la orden de soltarlos todos como si le faltara el tiempo. En 48 horas estaban todos en la calle, incluidos varios violadores múltiples, etcétera, y ese día se ganó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y se ganó la infamia. Se ganó, desde luego, para mí, la infamia, la pérdida del honor que hubiera podido acumular al frente del juzgado de instrucción en la Audiencia Nacional y de la lucha contra el terrorismo y la infamia. Pero esto que ha hecho con Pérez de los Cobos es que se suma a lo que ya hizo con Corbí. Este sujeto ya destituyó al coronel Corbí, el jefe de la UCO, también por lo mismo, porque le pidió una sumisión política que Corbí no estaba dispuesto a dar. Porque es que la Guardia Civil no trabaja para el gobierno, la Guardia Civil trabaja para el Estado, para España. Y cuando actúa como policía judicial, el caso del coronel Los Cobos en este asunto del 8M, actúa a las órdenes de la juez y solo debe explicaciones a la juez. Y además la juez le había pedido máxima reserva. Luego, lo que ha hecho el ministro ha sido un delito, ha sido cometer un delito. Lo que pasa es que es muy difícil de probar ese delito, pero la juez ya ha advertido que si se demuestra que ha sido un cese político, una purga política, actuará. Es muy difícil demostrarlo, pero yo estoy convencida de que lo que ha hecho Marlaska es prevaricar, es cesar a un cargo de la Guardia Civil por cumplir con su deber de obedecer al juez y de actuar impecablemente como policía judicial. Este gobierno ya no respeta la ley, no respeta la democracia, no respeta a la Guardia Civil, no respeta a los jueces, porque está actuando contra una juez, está queriendo violar el secreto de instrucción de un sumario que está instruyendo una juez, está queriendo enterarse, meter sus narices en una investigación judicial. No respeta medios de comunicación, por supuesto, no los ha respetado nunca. ¿Hay algo que respete esta gentuza? No respetan nada. Quieren llevarse por delante a España, llevarse por delante las instituciones, llevarse por delante las garantías democráticas, llevarse por delante el Estado de Derecho. Aquí o reaccionamos todos y reaccionamos pronto, o esto se va al garete. Hay que recordar también que el máximo responsable de la Guardia Civil, el señor Manuel Contreras, el jefe de la Guardia Civil en Andalucía, que luchó durísimamente el campo Gibraltar contra el narcotráfico, tampoco fue renovado en el cargo y pasó la reserva por orden estricta del Ministerio del Interior, porque algunas fuentes del PSOE consideraban que esta persona es cercana al Partido Popular. Así funciona. Yo quería preguntarte, Miquel, ¿qué les aterra tanto de este informe del 8M que ha presionado Interior hasta la saciedad, pidiéndoselo a Pérez de los Cobos, que se lo enseñasen antes, que ahora hay una campaña bestial del diario.es y también de La Sexta de decir que está plagado de errores, de noticias de OK Diario, que está lleno de bulos, cuando yo no tengo el informe, pero he visto algunos fragmentos que han publicado algunos medios y creo que recoge la realidad. ¿Te ha sorprendido esta campaña de la prensa más seguidista del gobierno? ¿Qué esconde ese informe para que Pérez de los Cobos solo se lo dice a la justicia y no se lo dice al gobierno? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que les pone tan nerviosos? Hombre, yo creo que lo que les pone tan nerviosos, presumo, es que ese informe recoge lo que todos venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y es que se actuó prevaricando, en tanto en cuanto que prevaricar, guardadme de mentir, es dictar una resolución a sabiendas de que eso está mal, de que no es cierto, de que no es verídico, de que beneficia a una parte. El gobierno sabía perfectamente que el 8 de marzo no se podía salir a la calle. A ver si lo dejamos claro de una puñetera vez. El gobierno en pleno mes de enero le dijo a las comunidades evangélicas que querían hacer un congreso y estas cosas. No pueden ustedes juntarse porque estamos en pandemia. ¡Pandemia! ¡Cuidado! Enero. Los expertos ya estaban diciendo cosas en secreto. Se advertía a los ministros, cuidado con esto es muy fuerte, ¿eh? Esto pasa en época de Franco y no veas tú. No, tengan ustedes cuidado, tomen medidas porque, claro, esto del virus parece que va en serio. Y en cambio, el 8 de marzo, pues oye, tú, la vicepresidenta Calvo, nos va la vida, el machismo mata más que el coronavirus, los que defendíamos que esto iba en serio éramos poco menos que unos fascistas peligrosísimos, etcétera. Eso es lo que recoge
ese informe en buena parte. Claro, es un espejo en la cara de ese gobierno contumaz en la mentira y en el ataque a las instituciones democráticas que, por desgracia, padecemos en España. Yo coincido, como siempre, con Isabel. Esto es muy grave, lo que está pasando. El ataque al Poder Judicial, que en una democracia es un poder independiente del Ejecutivo, y debe ser así, y ya debe haber separación de poderes, es gravísimo. Y esto es un ataque en plena línea de flotación de una juez que está llevando a cabo una investigación sobre un delito que afecta además al propio gobierno. Por lo tanto, la gravedad es extraordinaria y por eso están tan nerviosos y por eso mueven sus peones y por eso procuran comprar repartiendo esos millones que no le dan a los médicos a la prensa. Claro que están nerviosos. Ahora, también os diré una cosa. Los que no estamos con ellos deberíamos estar un poco menos espatarrados. Porque me da a mí la impresión de que para lo que está sucediendo, poca reacción hay. Sin duda, Benjamín, porque ahora parece ser que Marlaska quiere acabar la polémica, ha nombrado como nuevo dado, me cuenta Cristina Seguí, a un general de división, al señor Sala, jefe de información, y pregunta a Cristina en Twitter, ¿dónde están los otros 5 tenientes generales que van por delante de él en el escalafón? ¿Se trata de nepotismo o se trata de la negativa de los mandos a mancharse? ¿Qué está ocurriendo ahí en la Guardia Civil? ¿Ha dimitido el número 2? ¿Por qué? ¿Por qué crees que ha dimitido? ¿Tiene que ver exclusivamente con este cese? ¿Hay más razones? Hay que recordar cómo el gobierno ha utilizado los uniformados para blanquear su imagen. Hay que recordar cómo el jefe del Estado Mayor dijo del gobierno que la propia Guardia Civil trabajaba para minimizar la presión sobre el gobierno. ¿Es ya la gota que colmó el vaso este cese o no? Bueno, yo creo que llueve sobre mojado, ¿no? Ese episodio que tú estás recordando de Moncloa fue dramático y fue patético, ¿no? Decían, no, un lapsus, un error, nunca desmentido, ni fue un lapsus ni fue un error. La Guardia Civil recibía órdenes políticas y así ha quedado bastante acreditado por la propia confesión de ese Guardia Civil. En este caso, ¿por qué dimite? ¿Por qué dimite? ¿Por qué se produce la dimisión del DAO de la Guardia Civil? Pues evidentemente es horas después, este hombre, horas después del cese del máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid. ¿Y qué ocurre? Pues que evidentemente un acto, yo creo, de gallardía y de honradez, pues dimite porque no le quedaba otra. Antes lo decía Isabel, ¿no? Yo también me siento orgulloso de la actuación de la Guardia Civil en este caso, pero es que me parece verdaderamente vergonzoso, ¿no?, lo que está haciendo el gobierno. Y fíjate que le ha enmendado la plana hasta la Asociación Profesional de la Magistratura a Marlaska, recordándole que no es de recibo destituir a un guardia civil, en este caso, a la policía judicial que está encargada de un caso, mientras ese caso está subyúdice. Es que se cae por su propio peso. Es un auténtico escándalo más propio de regímenes de otras latitudes, no de una democracia europea. Es verdaderamente vergonzoso, pero yo insisto en lo de antes, es que aquí nadie dimite. Es que Marlaska hoy nos sorprende con una rueda de prensa, se despacha tan a gusto diciendo que es una cuestión simplemente de reestructurar equipos, nos trata como absolutos imbéciles, quiere que le creamos, y mañana habrá otro escándalo, porque esta es la tónica del gobierno en los últimos meses. Un escándalo va tapando a otro, de tal manera que ni la prensa ni la opinión pública podemos dar abasto en combatir tanta infamia, ¿no? Es que un escándalo tapa a otro y dentro de 2 días pues estará olvidado probablemente por otro. La oposición, yo creo que aquí es fundamental, el papel de la oposición tiene que impedir, ¿no?, que estos temas se entierren. Fíjate qué pasó con Ábalos. Hombre, a Ábalos le pilló el tema del coronavirus. Puede haber ahí una excusa, digamos, viene un tsunami como la epidemia del coronavirus y parece que lo de él sí quedó olvidado, ¿no? Pero no puede permitir la oposición que estos gravísimos escándalos democráticos se queden en el tintero, se vayan olvidando, porque uno va enterrando al otro. Y es la estrategia, parece, en la que está el gobierno. Hoy nos lo trata de camuflar Marlaska, volviendo a hablar de la equiparación de la Guardia Civil y de inversiones en renovación de cuarteles y tal. Una cosa verdaderamente también vergonzosa, como hizo el gobierno el otro día, ¿no? Para tapar sus escándalos, pues nos anuncia eso, pan y circo, ¿no? La Liga volverá antes de lo previsto. Y así todo. Sus errores se van tapando con anuncios más o menos espectaculares que hace que al final va todo tan deprisa que se quede en el tintero. Y por eso yo creo que es que la oposición tiene aquí que morder, ser un perro de presa y no dejar escapar esto, porque es que es un escándalo gravísimo. Y no lo digo por el interés partidista que pueda tener el PP o Ciudadanos, sino por el bien democrático de España, ¿no? La oposición no puede dejar que esto pase así como así.
De hecho, ya Vox y PP y Ciudadanos están pidiendo bastantes explicaciones, incluso Ciudadanos pide la dimisión, Macarena Olona también ha sido muy dura. Vamos a ver un tuit de Santiago Abascal, el líder de Vox, que el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás. Artículo 1 de la cartilla del Guardia Civil. Sin duda los partidos de la oposición van a atacar. Ciudadanos exige la dimisión de Marlaska, pero claro, hay que recordar que Ciudadanos está apoyando a este gobierno de la trampa, a este gobierno de la mentira, a pesar de que les ha traicionado y les ha mentido en varias ocasiones. Vamos a escuchar la entrevista a Francisco Javier Pajuelo, que es el portavoz de una de las asociaciones mayoritarias de guardias civiles que están completamente indignados, de la asociación APROC. Vamos a escucharle y comentamos. Buenas noches, estamos ya con el portavoz de la Asociación de Guardias Civiles APROC, Francisco Javier Pajuelo. ¿Cómo se encuentra? Pues bueno, no paramos de tener noticias. Está últimamente, la verdad es que nos sorprende los acontecimientos. Claro, está incendiado, ha provocado un tsunami ese cese de Pérez de los Cobos, el jefe de la Guardia Civil en Madrid, que ha provocado a su vez que haya dimitido el laurentino Ceña, número 2 de la Guardia Civil, por la injusta destitución de su compañero y por las injerencias políticas que lleváis sufriendo. ¿Cómo es el sentir dentro del cuerpo? Supongo que indignación, ¿no? Y que todas las asociaciones estáis alineando, ¿no? La misma causa. Sí, pero bueno, la iniciativa del general yo creo que habla bien de eso, ¿no? Que, como dice nuestro artículo 1, el honor es la principal divisa del Guardia Civil. Y entonces ha sido coherente el general con este sentir, con este lema para nosotros tan importante. Y ahora, claro, quiere compensar Marlaska con la equiparación salarial que llevabais tantos años reclamando, con ese 20%. ¿Cómo ha sentado que os quieran comprar ahora con dinero y acallar las críticas internas que ha generado, ¿no?, ese cese fulgurante de Pérez de los Cobos por hacer su trabajo, que es seguir los mandatos judiciales de la jueza Rodríguez Medel? Sí, por esa nueva fórmula, ¿no?, de llamada domingo por la noche, ¿no? Hay 50 y tantos jefes de comandancia, veremos a ver el domingo que viene a quién llaman. Ese no, porque al parecer ha dicho el señor ministro hace un rato que era por renovar un poco los cargos. Pues entonces, si esa es la forma de renovar los cargos, pues veremos a ver quién es el próximo jefe de comandancia que llaman el domingo por la noche. Porque ¿usted se cree que era para impulsar un nuevo cambio o lo vincula directamente a ese informe del 8M que culpabiliza al gobierno de alentar el 8M? No, es que, bueno, hay por pérdida de confianza, ¿no? Como anunciaron ayer, pues habrá un expediente y nos explicará el señor ministro dónde está la pérdida de confianza, ¿no? Dónde está la pérdida de confianza en el coronel Pérez de los Cobos. Y después el tema de la equiparación, como decía, pues es un proceso que lleva más de 3 años, que este año se concretaba en el 18, 19 y 20, que deberíamos de tener ya, fíjate, desde enero. Y bueno, la mayoría de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de policía firmamos ese acuerdo. Y bueno, no es exactamente lo que están anunciando, no es el acuerdo que se firmó, pero bueno, eso ya no lo habían anunciado, y este año ha habido varias reuniones, cuando se podía hacer reuniones, y estamos esperando a ver que concrete eso de anunciar precisamente el tercer tramo. Eso no influye para nada en nuestro trabajo, eso además es una cosa que nos deben de hace mucho tiempo, que es injusto totalmente que un policía autonómico cobre más que un policía nacional o un guardia civil. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y vamos, no es nada nuevo, no es una cosa, lo que pasa es que, bueno, al momento a lo mejor no ha sido el más adecuado, y veremos a ver en qué condiciones se desarrolla este tercer tramo de la equiparación. A mí me interesa, ¿cómo tiene que estar la Guardia Civil ahora, los altos mandos, tras ser utilizados los uniformados para blanquear la imagen del gobierno en ruedas de prensa? Tras ver cómo el jefe del Estado Mayor decía que el gobierno, el Estado, incluida la Guardia Civil, trabaja para minimizar la presión del gobierno. ¿Cómo tenía que estar Laurentino Ceña para abandonar la Guardia Civil? ¿Os ha sorprendido su abandono? Hombre, pues que como te he dicho al principio, para un hombre de honor pues es normal. O sea, si vaya a utilizar a la Guardia Civil políticamente, pues yo me voy a mi casa. Porque este gobierno, ¿tenéis la sensación de que ha sido el gobierno español que más ha utilizado a la Guardia Civil con fines políticos? No, todos lo han intentado, y por desgracia los que vengan lo intentarán, pero bueno, hay hombres de honor que no lo van a conseguir.
que anunciar hoy el tercer tramo está muy bien, señor ministro. Esto para sacarnos una foto, para hacer noticias, está muy bien, para intentar cambiar el titular, pero bueno, que son un acuerdo firmado hace tiempo, encima con el anterior gobierno, y es un acuerdo con un gobierno, vamos, que no es con ningún partido político, y es una cosa, como entenderás, de justicia que un guardia civil no sea menos que un mozo de escuadra o un archenga. Resulta, cuenta Cristina Seguí, que Marlaska, claro, nombra a este nuevo DAO, y le leo exactamente. El nuevo DAO, jefe de división, es jefe de información, ¿no? El señor Salas. ¿Y dónde están los otros? Dice textualmente los 5 tenientes generales que van por delante de él en el escalafón. ¿Que ha habido alguna renuncia de alguno a asumir ese puesto? ¿Qué sensación tiene? No nos consta. De todas maneras, eso tendrá que decirlo el que lo ha nombrado, a ver por qué ha tomado esa decisión, y como dices, pues se salta a 4 o 5 en el escalafón. Y no es solo, como decías tú antes, una indignación en la cúpula nuestra, en nuestro jefe, es en todos los guardias civiles. Yo desde ayer no paro de recibir mensajes, WhatsApp con los compañeros que me cruzo, que me pegan un telefonazo, es una indignación total en todos los guardias civiles. ¿Y qué vais a hacer las asociaciones? ¿Qué tenéis pensado hacer? Porque los partidos políticos de la oposición, tanto PP, Ciudadanos como Vox, exigen obviamente la dimisión de Marlaska y pedirle cuentas en el Congreso. ¿Qué vais a hacer vosotros desde las asociaciones? Nosotros en política no nos metemos, y lo único que recalcamos y no pararemos de pedir es la neutralidad política, que no se utilice a la Guardia Civil con fines políticos. Eso llevamos casi 200 años diciéndolo, y vamos a seguir diciéndolo. Con este gobierno y con los que vengan, por favor, señores políticos, no utilicen a la Guardia Civil con fines políticos. Estamos en un Estado de Derecho. El papel, la labor que hace la Guardia Civil es muy importante. Sí, pero según cuenta Voz Populi hoy, el informe por el que presionó el gobierno, el Ministerio del Interior, a Pérez de los Cobos, y que provocó su cese al no dárselo y sí dárselo a la justicia, ya está en manos de Interior. Por lo tanto, alguien de la Guardia Civil se ha tenido que plegar a los intereses del gobierno, ¿no? Que no cree en la independencia judicial. Pero no sabemos la filtración de dónde viene. Yo, por lo menos a nosotros no nos consta de dónde viene la filtración. La filtración puede venir a varios sitios. Pero ¿le preocupa que este gobierno ataque la independencia judicial, ataque a las policías judiciales que tienen que cumplir la ley y cumplir los mandatos? Pues está claro que estos tics son autoritarios, más propios de una dictadura que de un régimen democrático, ¿no? Sí, nos preocupa de este gobierno y de cualquiera, pero que nosotros, que no lo van a conseguir, que ellos pueden tener ese propósito, pero que tengan por seguro, como decía nuestro comunicado ayer, que la destitución del coronel jefe de la Comandancia de Madrid no vale para nada, porque que lo sustituya va a hacer lo mismo. No puede ser de otra manera. ¿Tú crees que va a hacer lo mismo? ¿No hay miedo de la Guardia Civil ahora a la purga de Marlaska? Yo lo tendría. Si veo que a todos mis jefes se lo están cargando o están dimitiendo por no seguir órdenes del gobierno, está claro que algo de miedo tiene que generar en los cargos intermedios y en los guardias civiles, que cobráis una miseria en comparación con otros cuerpos policiales. Sí, pero los guardias civiles tenemos ya, nuestra institución tiene 176 años, bastante sólida, y en estos casi 2 siglos de historia de España, que ha ido la Guardia Civil en paralelo, de la mano de estos casi 200 años, hemos vivido situaciones muy diversas y no ha podido ningún gobierno. ¿Por qué? Precisamente por eso, por mantenernos en nuestra neutralidad política. La Constitución, día de hoy, es la que marca el funcionamiento del Estado. Entonces, no pueden conseguir doblegar a la Guardia Civil. Pues muchísimas gracias, Francisco Javier Pajuelo. Le traslado un fuerte abrazo desde el equipo de Estado de Alarma, que creemos en la Guardia Civil, en la honestidad. Y, por cierto, ¿qué le ha parecido esa campaña de prestigio de La Sexta y del Diario.es, que dicen que el informe de la Guardia Civil está repleto de bulos, de informaciones tergiversadas, de noticias falsas, en definitiva? ¿Le ha sorprendido esta campaña sectaria por parte de esos medios que cobran publicidad institucional del gobierno, que atenta contra la honorabilidad del Instituto Armado, claro? Bueno, estamos acostumbrados a que ciertas personas pues tengan su línea de trabajo, su línea editorial, y nos tienen acostumbrados a eso. Desde ayer pues vemos quién se alegra de la destitución del coronel Pérez de los Cobos y quién no. Eso no hay nada más que mirar los diferentes informativos, los twitters de algunos cargos públicos, quién se alegra y quién no de la destitución de una persona que cumplía con su trabajo. ¿Creen que la destitución de Pérez de los Cobos ha sido más por la petición de RC, porque Pérez de los Cobos es muy odiado en Cataluña por su papel en el 1O y en las algaradas
que incendiaron Barcelona por orden de Torra, o no por orden, sino alentados por Torra y su CDR, ¿o no? Bueno, nosotros vemos que desde ayer hay gente que se alegra, pero bueno, en Cataluña la Guardia Civil, ¿usted cree como que es por siempre, petición del RC o que simplemente por el hecho de que se haya negado a entregar el informe del 8M? ¿O se han juntado dos factores? es por los informes, pero bueno, que es normal que haya gente que no le guste lo que hizo la Guardia Civil en Cataluña. A la mayoría de los españoles le gusta y se hizo un gran trabajo de la Guardia Civil en Cataluña en los acontecimientos del 1 de octubre. Pues muchísimas gracias, Francisco Javier Pajuelo, todo nuestro afecto y ánimo a la Guardia Civil, y así que sí, volvemos al programa y muchísimas gracias, portavoz de la... Venga, muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Hemos escuchado a Francisco Javier Pajuelo, el líder de una de las asociaciones mayoritarias de guardias civiles. Isabel, me cuentan desde el entorno más próximo del DAO ya cesado, Laurentino Ceña, que él se va harto de las injerencias políticas porque no era la primera, es decir, el cese de Pérez de los Cobos es la gota que ha colmado el vaso, pero parece ser que han tenido que aguantar una situación de presión en este gobierno que no recuerdan con ningún gobierno, ni siquiera en la etapa de Rubalcaba, es decir, la utilización de la Guardia Civil para blanquear al gobierno presuntamente criminal del 8M, y encima ahora colocan a una persona de la confianza de Marlaska, en la cual no confían mucha gente de su cuerpo, y quieren comprarles con una subida del sueldo del 20%. ¿Estos no saben que la Guardia Civil es un cuerpo que se viste por los pies? ¿O qué pasa? A ver, él se va por solidaridad con el cesado. O sea, él se va porque él no puede tolerar que por cumplir con su deber de actuar policía judicial impecablemente, el gobierno cese al coronel Pérez de los Cobos. Entonces, evidentemente, ¿qué puede hacer su superior orgánico? Dimitir, evidentemente, porque es que en este caso se está ignorando absolutamente el escalafón orgánico de la Guardia Civil, y la Guardia Civil es un cuerpo militar. Es un cuerpo en el que el mando es algo que significa mucho. El DAO se va en solidaridad, evidentemente, con el mando cesado y para transmitir el siguiente mensaje. Si pretenden ustedes doblegar a la Guardia Civil, pinchan el hueso. Vamos a ver su sustituto lo que hace, no lo sé. Lo que me consta, porque he estado hablando con varios guardias civiles y de muy alto nivel, es que hay mar de fondo en la Guardia Civil y que algo va a haber, algo va a haber. No sé muy bien qué, pero algo va a haber, y evidentemente algo impecablemente democrático. No se van a estar callados y van a manifestar su malestar. Porque, repito, llueve sobre mojado. Ya al coronel jefe de la UCO lo cesó Marlaska, que Marlaska es un pringao, Marlaska no es nadie, Marlaska es Pedro Sánchez. A este hombre no lo han cesado ni los separatistas catalanes ni los separatistas vascos, a pesar de que los separatistas catalanes evidentemente pidieron su cabeza, entre otras cosas porque Pérez de los Cobos fue el que dijo en el juicio por el golpe de Estado en Cataluña, fue el que dijo que el coronel Trapero había hecho todo lo posible porque triunfara el golpe. Cuando se intentaba encubrir a Trapero y decir que Trapero y tal, este fue el que se plantó ante el juez y dijo: Trapero estuvo desde el minuto 1 secundando el golpe y haciendo lo posible para que saliera adelante el golpe. Fue el que señaló directamente a Trapero. Evidentemente han pedido su cabeza. Este hombre estuvo imputado por falsas denuncias de etarras, es decir, de uno a dos patas, etarras, todo es parte de lo mismo. Estuvo imputado y fue absuelto de esos presuntos delitos de torturas, como la inmensa mayoría de los imputados por denuncias falsas. Y también han pedido su cabeza los bildutarras, que son socios de este gobierno y respaldaron la última votación en el Estado de Alarma. Ha pedido su cabeza mucha gente. Pero quien lo ha cesado, ha sido el presidente del gobierno. Ni Marlaska, que es un mero peón, ni los separatistas. Es el presidente del gobierno, que es quien está a la cabeza de este proceso de trituración, de destrucción de la democracia española. A mí me sorprende, bueno, no me ha sorprendido, me la esperaba, la campaña de los medios del régimen, del Diario.es y de La Sexta, de machacar hoy la honorabilidad de la Guardia Civil diciendo que ese informe está lleno de bulos. Es que ya no se esconden. Y a mí lo que más me molesta, Isabel, es que haya empresarios constitucionalistas de este país, que haya empresarios constitucionalistas de este país que apoyen a medios que atacan a nuestra Guardia Civil y la honestidad y la honorabilidad. Eso me parece brutal. ¿A ti te parece que has leído el informe que está lleno de bulos e irregularidades, como dice La Sexta del Diario.es? No. Yo no he tenido el gusto de leérmelo porque no he podido. Yo lo tengo. El informe de lo que está lleno es de informes. Este informe recopila todos los informes que llegaron a la delegación del gobierno antes del 8M, desde la OMS hasta la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pasando por otros organismos sanitarios nacionales e internacionales. Hace una recopilación de todos esos informes y los analiza.
En eso consiste el informe, si quieres te lo mando, yo lo tengo y lo he leído. Bulos Sí, nada, sí. bulos nada, es un informe impecable, hecho con un rigor absoluto por orden de una juez que es quien tiene que valorar ese informe en definitiva y actúa con la juez. La Guardia Civil no actúa como juez, la Guardia Civil actúa como policía judicial. Elabora ese informe y lo remite a la juez, que es quien se lo ha pedido. Y ya está. Y precisamente la razón por la que lo han cesado es que ese informe va a misa. Ese informe es un informe muy potente para encausar y para condenar al delegado del gobierno, porque su actuación fue evidentemente negligente. Y ahora ya solo nos faltaba Fernando Simón saliendo a decir que si hubo alguna incidencia del 8M fue mínima. Pero es que no tienen vergüenza, es que aquí no tienen vergüenza. Lo que me nadie cuentan, de los que toman decisiones. Lo que me cuentan es que ese informe está acreditado, que hay una reunión 3 días antes del 8M de Fernando Simón y Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que desconoce la cloroquina, donde le dicen a un congreso evangelista que no lo pueden celebrar por razones sanitarias y en cambio alientan 3 días después ese 8M. Eso, si no se llama prevaricar, Claro. que venga Dios y lo vea, tendrá que ser... Pero es que yo te voy a leer un tuit que a ver si lo podemos meter. Las ministras no llevan... Mira, Al Rojo Vivo, el programa cabecera de La Sexta de Ferreras. Las ministras no llevaron guantes el 8M por el COVID-19. ¿Cómo que no llevaron guantes? Si ha salido en todos los medios que llevaban guantes de nitrilo y nosotros fuimos a cubrirlo sin esos guantes porque no teníamos esa información. La Organización Mundial de la Salud no declaró la pandemia el 30 de enero. Ya me dirás tú si en Moncloa hay informes de la OMS y avisos al propio Simón. Y otros errores del informe de la Guardia Civil sobre el 8M. Si en Moncloa desde finales de enero tenían ya recomendaciones sanitarias que decían que no hay que celebrar manifestaciones ni eventos masivos. ¿Qué me están contando los de Al Rojo Vivo? Otros errores del informe. A mí me parece que es una auténtica vergüenza lo que está haciendo La Sexta, de verdad. Pero, Javier, una vergüenza, Isabel. Pero ¿por qué ves esa basura? Pero yo es que hace mucho, pero ¿por qué ves esa basura? Es decir, Al Rojo Vivo es Al Rojo Vivo es... No la veo, he visto el tuit, el tuit. Pero vamos, pero ni el programa, ni el tuit, ni nada. O sea, lo que hace esa cadena y lo que hace ese programa en concreto y todos los informativos de esa casa es llevar en nandas a este gobierno. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que han hecho desde el principio, hasta el punto de que compañeros nuestros absolutamente honorables como Chani Pérez Henares, que era tertuliano de ese programa, se fue asqueado por lo que estaba pasando. Eso es basura, en fin, no sé, ganas de fustigarse. Miquel, perdona, porque tú colaboras ahí, a lo mejor te estoy ofendiendo, pero vamos, a mí me parece una basura. Y respetamos el derecho de todos los contertulios que han estado alarma, por supuesto, y por alusiones, Miquel, todo el mundo tiene el derecho a ir donde quiera, libertad de expresión, y Estado de Alarma está abierto para también colaboradores de La Sexta, siempre y cuando estén con el orden constitucional y en contra de los golpistas, en contra de los proetarras, y Miquel Jiménez no es sospechoso. Y de hecho le he visto muy duro en La Sexta. Y gracias a que está Miquel Jiménez en La Sexta, al menos escuchamos algunas versiones que son distintas, ¿no? ¿Pero te ha sorprendido ese ataque visceral de la cadena donde colaboras o no? A mí no me sorprende prácticamente nada ya hoy en día, porque los medios de comunicación están caninos, la caída en ingresos publicitarios con la pandemia ha sido tremenda. Esta especie de Gaudeamus igitur que se ha hecho con todas las portadas de todos los diarios. A los catalanes esto no nos es nuevo. Yo recuerdo el editorial único cuando el famoso estatut de Maragall y todo esto. Bueno, pues cuando todos los periódicos dicen lo mismo en portada, pues a lo mejor es que está pasando algo grave. No, a mí no me sorprende. A mí lo que me sorprende, sinceramente, y lo vuelvo a decir, es la falta de reacción. Mira, estabais hablando de la rueda de prensa del chico este de las hamburguesas, el tal Marlaska, y oye, allí no hay nadie que diga, señores, viendo que nos están, como decíais antes, tomando por gilipollas, nos levantamos y nos vamos. Esto se le ha hecho al presidente de los Estados Unidos. Hay imágenes históricas de todos los periodistas levantarse y decir, nos vamos, y dejarlo solo. Ah, no, aquí no. Aquí nadie se atreve a decir nada. Hombre, si no se levantan delante de la tonta de la tartamoz esta que tiene el torre aquí, la Meritxell Budó, ¿cómo se van a levantar delante de su augusta presencia o su delegación? Por lo tanto, ¿sorprenderme? No, a mí no me sorprende. Que yo puedo decir, y esto, es público y notorio, que allí donde voy, y esto es un ejemplo, siempre digo lo mismo. Y si no fuera así, no iría a los sitios. Esto también. Y el otro día me decía uno, dice, ¿usted es de derechas o de izquierdas? Digo, mire, yo tengo biblioteca, como se ve aquí, que decía Pérez Reverte.
Pero, a ver, yo trabajo gustosamente con Carlos Herrera, trabajo con García Ferreras, escribo en El Mundo y colaboro en Estado de Alarma. ¿Me quiere usted decir que soy? Y entonces aquí se les cruzan los cables y les da como una especie de surmenage y ¡pum!, se caen por el suelo. Lo cual es de agradecer porque su conversación, francamente, es prescindible. Miquel, tu transversalidad solo te hace falta ya meter al Gara ahí, ¿eh? Está en todos los medios, vamos, prácticamente. En el Gara me costaría mucho, porque me saldría la vena legionaria y tendríamos algún pequeño disturbio dialéctico. Pero una broma. ¿Entiendes? Es como... No, ya lo veo ya. Pero que ahí me costaría bastante. Igual que me costaría bastante trabajar en el ARA. Benjamín, es que hoy El Mundo publica los informes de sanidad anteriores al 8M que reclama la juez. Los eventos multitudinarios son de riesgo, pero es que tenemos más titulares en OK Diario. Es que leo aquí, es que me quedo a cuadros. Fernando Simón y la número 3 de ILLA, del Ministerio de Sanidad, fabricaron ad hoc y sin datos el escrito clave que reclama la juez del 8M. El portavoz de Sanidad remitió este documento el 7 de marzo al organizador del Congreso Evangélico para suspenderlo. El escrito alertaba de que los eventos multitudinarios de cualquier tipo se consideran eventos de riesgo y la juez imputa también al delegado del Gobierno en Madrid, lo que comentábamos ayer, José Manuel Franco, por permitir el 8M. Es decir, que recomendaciones previas hubo. Es decir, que ¿cómo se van a salvar estos del banquillo y de la, no sé si de la cárcel o de la responsabilidad civil? Porque aquí va a haber responsabilidad civil y penal según las querellas y las demandas y denuncias que se están presentando. ¿Tú crees que Fernando Simón va a echarle el muerto al gobierno y que el gobierno le va a echar el muerto a Fernando Simón? ¿Y quién va a romper la baraja ahí? ¿Cómo crees que van a jugar la estrategia Fernando Simón por un lado y el gobierno por la otra? Bueno, yo creo que cuando te ves ante un juez imputado, pues tu forma de pensar cambia, ¿no? Que se lo digan a Trapero en Cataluña, por ejemplo, cómo cambió de postura, ¿no? Radicalmente. Entonces veremos cuál es la reacción de Fernando Simón, que para mí es uno de los personajes más siniestros de toda esta pandemia de coronavirus, ¿no? Porque ha tenido un papel verdaderamente nefasto a la hora de engañar a los españoles, a mi juicio, porque lo suyo es especialmente grave. Es un científico que actúa supuestamente como tal, pero que en realidad sigue el argumentario político del gobierno. Es decir, es un político disfrazado de científico, lo cual es un engaño burdo y muy peligroso a la población, porque en principio, claro, la gente tiende a creer a un científico. Si su mensaje está adulterado por la política, como ha sido evidente, pues es doblemente perjudicial. Y mucha gente le ha creído en un primer momento, ha hecho mucho daño su mensaje y veremos a ver ahora ante el juez cómo reacciona y si sigue obedeciendo esas órdenes políticas. Evidentemente que hubo avisos de muchos tipos. Hubo un aviso que es también crucial de la Unión Europea, del Centro de Control de Enfermedades de la Unión Europea, el 2 de marzo, en el que ya se desaconsejaba al gobierno la celebración de eventos masivos. La juez quiere saber a quién le llegó ese informe. Parece ser que le llegó al delegado del gobierno en Madrid, por eso, entre otras cosas, está imputado. ¿Y por qué no se hizo nada al respecto, ¿no? O por qué si se hizo fue de tapadillo con el Congreso Evangélico, por ejemplo, y luego se permitieron, pues desde mítines políticos a partidos de fútbol, con la única finalidad de suspender el 8M. Es que Fernando Simón sigue insistiendo en ese argumentario del gobierno, que es que el 8M no tuvo incidencia en la expansión del coronavirus. Bueno, primero que me parece imposible de saber exactamente el alcance, el número de contagios. Yo solamente me ciño a un hecho evidente, que es que los que llevaban la pancarta, prácticamente todos los que llevaban la pancarta esa de cabecera, desde Carmen Calvo a la ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, etcétera, etcétera, se han contagiado. La propia esposa de Pedro Sánchez se contagiaron. O sea, multiplica Benjamín, eso por todo el número de asistentes ahí. Pero están los datos, se dispararon los casos. El gobierno dijo que al anochecer, no, los casos se dispararon el 8M. El 8M. Y se multiplicaron exponencialmente, los datos están, vamos. Al anochecer, como si fuesen los de Crepúsculo, vamos, las feministas. El gobierno tuvo la desfachatez de decir que todo cambió el 9 de marzo. Es que hace falta echarle mucha cara. Lo que me refiero es que nadie sabe exactamente el alcance real. No sabemos si hubo 20.000 contagios, 10.000 o fueron 80.000. No lo podemos saber. O sea que esa afirmación de Fernando Simón es totalmente gratuita, ¿no? El caso es que él, de una forma yo creo que muy inconsciente y siguiendo un argumentario político, una doctrina política, él dijo, bueno, que cada uno haga lo que quiera y vaya al 8M, sabiendo que había claros preceptos científicos para no ir a esa manifestación, para suspender todos los actos de ese fin de semana. Que no fue uno, es que fueron muchos actos.
De hecho, él firmó uno de esos informes donde se alertaba del riesgo del coronavirus. Él formaba parte de ese organismo comunitario donde ya se les decía desde Bruselas o desde la Unión Europea que no había que alentar eventos masivos y miró para otro lado, con lo cual eso ya me dirás tú cómo se llama en derecho, pero tiene una responsabilidad clara. Isabel, tú que has estado alentando las caceroladas de forma pacífica, si no me equivoco mal, que no hay ninguna duda de que sientes los colores, la bandera de España. Vamos a ver lo que está pasando en Paseo de La Habana, donde yo estuve ayer y donde los compañeros de OK Diario sacan hoy un testimonio muy bueno de una familia que se siente acosada por la Policía Nacional. Y yo doy fe, porque está en Paseo de La Habana, en la cacerolada. Ayer había 4 gatos, porque se fueron, parece ser, que a Ferraz y ya han abierto la terraza en Madrid. A la gente parece ser que se le ha olvidado lo de los 40.000 muertos y es un error. Nosotros vamos a seguir recordándolo en estado de alarma. Pero es que la Policía Nacional, por órdenes de Marlaska, nos presiona mucho a las personas que estamos allí. No, que hay que andar, pero si estoy solo, si no hay nadie a mi alrededor. Entonces hay señoras del Paseo de La Habana y familias enteras que están muy disgustadas y que eso les está haciendo a ni siquiera bajar a la calle. Vamos a ver las imágenes y las comentamos. Van acompañados de una gran bandera de España con el lema Gobierno dimisión. Raro es el día que la policía no les identifica. Y hoy no es una excepción. Los agentes vigilan la convocatoria y un día más les paran. Nosotros tenemos que cumplir las órdenes salvo que sean manifiestamente ilegales. Y como tenemos documentación para que no hay manifestamiento ilegal, no hay grupo que lo haga. Les identifican. Es que para mí esto es mucho más parecido hacia acabo a sacarlo. Yo me pongo en el caso como prevención de la delincuencia, prevención de posibles infracciones administrativas. Que se ve el caso que dentro de un rato haya 50 personas aquí y se vaya el primero de esta manifestación, de esta concentración. Entonces, le pido la documentación previamente para luego evitar un posible un mal mayor que pueda suceder más tarde. Pero podía pedir a los 12 años, no vaya a ser que algún día haga. Bueno, la Policía Nacional sigue órdenes, pero está claro que a Marlaska no le apetece para nada proteger a los manifestantes cívicos de las caceroladas y les apetece más perseguirlos. En cambio, a los proetarras, el gobierno les deja hacer manifestaciones que dañan el honor de las víctimas del terrorismo. ¿Cómo crees que se debe sentir esta familia o todos los españoles que salen pacíficamente con las caceroladas? En cambio, la Policía Nacional, cuando los de Moratal a los delincuentes le están pagando una paliza a un chico con la bandera de España, no hicieron nada, se quedaron mirando. ¿Son órdenes estrictas de Marlaska o no? Yo tengo amigos policías que me dicen que no hay ninguna orden en ese sentido. Evidentemente van a dejar constancia escrita de una orden así, en todo caso serían órdenes verbales o sugerencias verbales. Pero yo insisto que no es Marlaska, que Marlaska es un mero pringao, que aquí el responsable es el presidente del gobierno y se llama Pedro Sánchez. El que ha decidido laminar las libertades de los españoles se llama Pedro Sánchez, secundado por su leal escudero Pablo Iglesias. Todo lo demás son peones, meros peones. Que es evidente que hay una intención o una voluntad de doblegar las protestas callejeras, pues está claro. Esa es una de las razones por las cuales no nos desconfinaron a los madrileños una semana antes, porque no hay mejor forma de mantenernos calladitos que mantenernos encerrados en casa. Esa es una de las razones por las cuales está tan empeñadísimo de hecho, en volver a prorrogar como sea el estado de alarma, porque mientras ha estado de la gana. Es que es todo tan claro, es todo tan evidente que la única razón por la que funciona es que, desgraciadamente, en este país el 90% de las televisiones y de los medios de comunicación en general están en ese juego, están con el gobierno. Y cada vez van a estar más habida cuenta de que están a dos velas y les llega el alpiste, ¿no? De hecho, Isabel, hoy se publica una historia de que el gobierno decidió encerrar una semana a 6,6 millones de madrileños sin justificación sanitaria que lo avalase. Hay que recordar que el gobierno filtró ante el país el informe técnico que justificaba el secuestro de Madrid sin saber los funcionarios que lo firmaron, sin firmar los criterios técnicos, oficializó esa decisión 3 horas antes. 3 horas después. Hizo pública esa decisión 3 horas antes de subirlo a la web, a la confirma digital, con lo cual es un desastre. Perdona, Javier, hizo pública esa decisión 3 horas antes de que se firmara por parte de la de la presunta, no ya de subirlo, sino de que fuera firmado. Todo es así, todo es un fraude y un engaño y una gran mentira y un gran montaje, todo. Miquel, hablando de independencia judicial, que afortunadamente la jueza Rodríguez Medel y la jueza que investiga también el caso Dina, dentro del sumario del caso Villarejo,
pues nos están demostrando que en España, afortunadamente, a pesar de que controla el gobierno la Fiscalía General del Estado a través de Lola, la amiguita de Villarejo, pues sí que hay independencia. El juez se prepara para pedir al Supremo investigar a Pablo Iglesias por el caso Dina. Parece ser, según contaba OK Diario, que este señor, Pablo Iglesias, que va de ético por la vida, tuvo un USB durante 3 años, fotos íntimas de su asesora Dina Busselham, asistenta marroquí en el Parlamento Europeo, que ahora es la líder mediática de Podemos a través de un panfleto que solo hace fake news y que Podemos apoya. ¿Cómo ves este caso? Porque es rocambolesco. Ahora parece ser que el que iba de víctima puede pasar a ser acusado, que es Pablo Iglesias. Se le ha desmoronado el castillo de naipes, ¿no? Se le ha desmoronado todo a él y a su amigo del alma entrañable, Pedro Sánchez, porque todo lo que hemos visto desde que se produce esta terrible pandemia no es más que una gestión torticera políticamente interesada. No han habido criterios científicos, no han habido criterios médicos, no han habido criterios proporcionales en cuanto a la demografía. No ha habido nada más que aquí estamos nosotros mandamos, con perdón de la expresión, estos son mis huevos y se va a hacer lo que yo diga. Por lo tanto, cualquier cosa es posible. Ahora, a mí me suscita todo esto de Pablo Iglesias, por el que, de verdad, me cuesta mucho. Yo no soy persona de odios y, en fin, me jacto de no odiar a nadie, pero me produce una animadversión notable, ¿no? ¿Qué le da este tío a las mujeres? Porque, oye, todos los líos que le salen son de señoras. Y dices, pero vamos a ver, ¿ustedes se han fijado en este muchacho? Hombre, yo no estoy para hablar, porque francamente lo mío es de desecho de tienda. Y suerte que mi señora me recogió hace unos cuantos años. Pero dices, pero ¿todos son los líos iguales? ¿Todos los líos son el líder y la corte del faraón que le rodea? ¿Es esto democrático? ¿Puede este hombre dar lecciones de algo a alguien? ¿Puede este señor, a pesar de que ahora nos ponga voz de obispo de Sigüenza que no ha comido, convencer a alguien? Yo creo que no. Yo creo que ha llegado un momento que incluso el votante más recalcitrante de Podemos, salvo los más fanáticos, se dan cuenta de que esto ha sido una tomadura de pelo, porque ellos también se han quedado confinados en casa y ellos también tienen muertos. Mira, y con esto acabo. Yo celebré muchísimo que cuando murió don Julio Anguita, sus amigos, sus familiares y sus deudos lo pudieran ir a acompañar y pensé, muy bien. Lo que no celebro en absoluto es que con los 40.000 y pico de muertos que ha habido en España, sus deudos, sus hijos, sus familias, sus amigos, no hayan podido hacer lo propio. Porque estos tíos son comunistas. A ver si nos lo metemos en la cabeza. Y el comunismo es una dictadura condenada por la Unión Europea al mismo nivel que el nacionalsocialismo. Son totalitarios. No respetan la vida humana. No respetan la libertad ni los derechos humanos. Sépanlo ustedes, señores, que dicen hay que votar a Podemos porque van a hacer la revolución, la suya, que para eso tienen una finca en Galapagar y para eso se han colocado todos. Ya está. Que se acabe de una vez el cuento este de, hombre, son revolucionarios. Nada. Estos no dan, vamos, como decía mi padre en paz descanse, ni la mierda que cagan, con perdón. Pero es que es muy grave lo que ha hecho, porque parece ser que, según publica algún medio, el juez pide a la policía que esclarezca las alteraciones físicas a Pablo Iglesias a las que pudo ser sometido a una tarjeta telefónica de su asesora que obtuvo en 2016 y entregó meses después parcialmente quemada. Es decir, se le acusa de destrucción de pruebas. Estamos hablando de un delito grave, pero vamos a cambiar, no. Hoy tenemos la colaboración del día de Roberto Granda, la hemeroteca de Pablo Iglesias. Vamos a verla y comentamos brevemente con vosotros este pasado, que a mí no se me olvida Pablo Iglesias, pero que algunos que lo votaron parece ser que lo olvidó, y esa es la clave de que estemos en la situación que estamos ahora, que España parezca más Venezuela que países serios como Alemania o Francia. Lo escuchamos a Roberto Granda y comentamos. Muy buenas, Javier, y hola, estado de alarma. Los pactos del gobierno con Podemos y con Bildu, que en muchos lugares apenas se diferencia un partido de otro, recordemos que los miembros originales de Podemos operaban básicamente como la marca blanca de Batasuna en Madrid, pues los pactos suponen una humillación tanto a la sociedad española, que tanto ha peleado por la democracia y contra salvajadas nacionalistas, como para los propios votantes del PSOE, que puede que alguno, de alguna manera y de buena fe, se creyera al hombre que ostenta hoy en día la presidencia del gobierno. Ya lo sabemos, ¿no? Lo de no podría dormir, al igual que el 95% de los españoles, si pactara con el populismo, porque el final del populismo es la Venezuela de Chávez. Y también dijo que no pactaría con Bildu. Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Ya, señor Sánchez, pero yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo que podemos serlo más.
Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. La defensa de la Constitución española es algo que ha hecho el Partido Socialista una... Dilo 20, Pedro, dilo 100, dilo las veces que te dé la gana, porque sabemos lo que vale tu palabra. Un hombre que es capaz de decir una cosa, que hacer la contraria, y todavía tiene seguidores que lo justifican. Esta sección es la hemeroteca de Podemos, pero hay que recordar que el problema se llama Sánchez, porque sin Sánchez pactando con Podemos no tendríamos a Iglesias de vicepresidente, que fueron cuarta fuerza política en las últimas elecciones. Cuarta. Y que dijo cosas como las que ya hemos visto en las ricotabernas, en un ambiente en el que se siente cómodo. Y esto ya no es que lo recuerde yo, es que lo recordaba Patxi López. Y preguntaros, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban los nuevos? Os lo voy a decir. Pablo Iglesias estaba en una ricotaberna diciendo que era un honor estar con los de Batasuna, porque eran los únicos que habían entendido que la Constitución española era una imposición, haciendo loas a la izquierda abertzale y a ETA, que eran los únicos que habían entendido lo que estaba pasando en este país. Eso es lo que están representando algunos. Claro, después de decir esto, su partido pactó con Pablo Iglesias y con ETA, cuando ni siquiera necesitaba los votos de Bildu. Una persona coherente y con un mínimo de dignidad dimitiría. Pero Patxi ahí sigue en su escaño de diputado por Vizcaya en el Congreso, porque claro, de la política se come muy bien. No deja de sorprender esa anomalía que supone la fascinación que siente parte de la izquierda, no ya hacia el nacionalismo sabiniano, ese cerrilismo supersticioso e intolerante que ve un pueblo vasco como una entidad aislada, ¿no? Una especie de unidad de destino universal euskaldun, con mitos y trabucos antiliberales y sus teorías sanguíneas y raciales. Ese nacionalismo que Fernando Savater, que estuvo en este programa, por cierto, definía como históricamente falso, políticamente delirante y socialmente regresivo. Sino fascinación hacia el entorno abertzale y proetarra, compuesto mayormente por palurdos, homicidas y terroristas sin arrepentir. Con 379 asesinatos de ETA sin resolver, la cuestión principal debería ser que los etarras que están fuera y han cometido crímenes puedan entrar legal y prontamente en la cárcel. No todos piensan así. Este vídeo ha tenido mucho recorrido en los últimos años, pero vamos a verlo de todas maneras porque siempre procede. La retirada de ETA del escenario político español y vasco es a día de hoy un hecho incontestable. Basta mirar las encuestas para darse cuenta de lo poco que importa ETA ya a los españoles. En este contexto, cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Alguien dirá que algunos han cometido delitos gravísimos, sin duda, pero también los cometió Rodríguez Galindo. También los cometieron los policías Amedo y Domínguez, y desde luego no es que se hayan podrido en la cárcel precisamente. Eso por no hablar de los responsables de los crímenes franquistas. Que vayan saliendo. No los que están cerca de acabar condena o se han acogido al programa para arrepentidos o no acumulan delitos de sangre. No, que vayan saliendo todos. Da igual que haya matado a uno, que a 4, que a 15. Y luego, en esa mentalidad maniquea, infantil y del y tú más, para decir, también cometieron crímenes unos policías o poner en balance con el franquismo, dos periodos históricos y dos contextos completamente diferentes, pero claro, cuando quieres justificar vale todo y no hay límites morales. Hay que recordar que Otegi nunca ha condenado el terrorismo, se ha negado varias veces a hacerlo, incluso en las entrevistas masaje que le hizo Jordi Évole, notorio secuestrador. Ahora que se habla tanto de las banderas y que es intolerable el uso de las banderas, vamos a ver cómo le ha recibido Arnaldo Otegi en una de sus salidas de prisión. Dos asesinatos de ETA, pero usa el lenguaje inclusivo y el término casta. O sea que ese es el camino correcto, ¿no? Dirían los de Podemos. Bien, este es que sale muy cercano y caluroso con Rufián, que Rufián además llama a todo fascismo. Otegi es el que cuando va a Cataluña rodeado de esteladas, otra bandera que nos molesta, la juventud descerebrada le saluda para hacerse selfies con él. Es difícil una normalidad democrática cuando hay asesinatos sin resolver, cuando se admira a terroristas y se pacta con sus herederos. Hemos soportado muchas infamias en España en los últimos tiempos. La negligencia del gobierno al estar desoyendo las advertencias para cancelar eventos masivos y toda la gestión posterior del COVID.
por ejemplo. Pero las alianzas con Bildu parecen un escalón más en ese descenso hacia el estercolero ideológico en el que chapotea Sánchez, una persona sin ningún tipo de escrúpulo y sin más causa que la suya propia, la de dormir una noche más en la Moncloa, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Una última cosa sobre las banderas. Nunca han molestado, solo ha molestado una, la constitucional. Si la bandera representa regímenes de terror y totalitarios, se agarra sin problema. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo electo para hacer que el tirano caiga, el chulo entero liberar. El hombre libre ha de forjar algo nuevo. El esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga, el chulo entero libera. Que vuelva la URSS, dicen los enutrios estos. Con este escalofriante documento me despido. No existe una disputa por las banderas, existen los que no tienen ningún inconveniente con la enseña nacional y luego los que prefieren otras, normalmente cualquier otra que no sea la española. El por qué sería largo de explicar, tal vez tengan una difícil relación con la democracia y se sientan más cómodos con otros modelos de gobierno. Un abrazo. Isabel, tú que has estado siempre bajo la atenta mirada de ETA, que sabe lo que se está cociendo en Navarra, ese laboratorio de ideas de la izquierda Berchale con el PNV, que sabes el pasado de la banda terrorista, que sabes el presente de Batasuna. Quería comentar contigo precisamente ese pacto de la vergüenza entre el PSOE y Bildu, entre esos proetarras que señalaron el domicilio de Idoia Mendia. ¿Se han vuelto locos estos socialistas o realmente es que están traicionando a sus muertos? Hombre, están traicionando a sus muertos, pero los empezaron a traicionar en el año 2004 cuando el señor Rodríguez Zapatero suscribió un pacto con ETA al que llamó proceso ni nada. Eso fue una rendición ante una banda terrorista, una rendición que implicaba unas cuantas condiciones a cumplir escalonadamente. La primera, la legalización de Batasuna, o sea, de su brazo político. Ya está. Se llama Bildu, EH Bildu, está en el Congreso y respaldó el estado de alarma del señor Sánchez hace unos días a cambio de la derogación de la reforma laboral, que luego dicen que no, que tal y que cual, pero bueno, lo apoyó, y de privilegios económicos para el País Vasco y Navarra. Pero esto es lo de menos, esto es la tapadera, esto es la superficie. Yo lo escribí en mi artículo de ABC, Sánchez y el Diablo. Esto es el blanqueamiento definitivo de Bildu. Lo que estaba haciendo el señor Sánchez es blanquear o reblanquear a una organización terrorista a la que legalizó su predecesor Zapatero. Y yo no descarto en absoluto que después de las elecciones vascas, dependiendo de la aritmética que arrojen las urnas, se sustituya el gobierno del PNV por un gobierno de izquierdas como el que ya existe en Cataluña y como el que existe en Navarra. Como el que se ha hecho en Navarra, todas las izquierdas, incluido el PSOE, por supuesto, Podemos y Bildu, que se hagan con el poder en el País Vasco y eso haga avanzar a toda velocidad la incorporación o la absorción de Navarra por el País Vasco. No lo descarto en absoluto. Y por eso os digo Isabel, que todo esto que está ocurriendo es extraordinariamente grave, extraordinariamente grave. Pero parece ser que es que en el Congreso el otro día, se firmó un manifiesto en favor de los presos, sin concretar que eran los de ETA, para excarcelarlos por motivos del coronavirus, pero está claro que los partidos que lo firmaban eran Bildu, Podemos y el PNV. Es una auténtica vergüenza y parece ser que Urkullu está pidiendo la excarcelación de determinados presos de ETA, amparándose también el coronavirus. ¿Hay un pacto entre el gobierno y el PNV para la excarcelación de estos presos? ¿Hay un pacto con Bildu por el cual se abstuvo el otro día en la prórroga del estado de alarma o no? Hay una pugna entre el PNV y Bildu por ver quién saca más del gobierno. Una pugna por ver quién saca más del gobierno. Y los presos de ETA siempre han sido, siempre ha estado en las apetencias tanto del PNV como de Bildu, que son ETA, son sus presos. Pero el PNV es el que recoge las nueces y siempre ha estado disputándole a Bildu el mérito de excarcelar a los presos. Ese pacto está ahí estaba ahí desde, en la época de Rajoy
para aprobar los presupuestos. Ese pacto de excarcelar a los presos de ETA viene de muy lejos, viene de muy atrás y está ahí. Pero es que hay más. Es que hace unos días la familia de un preso etarra fue autorizada a viajar a Valencia, me parece que era donde estaba ese preso, mientras las familias de todo el resto de enfermos de COVID-19 en España no podían despedir a sus enfermos. La familia de Miguel Ángel Blanco no pudo despedir a su madre, a la madre de Miguel Ángel Blanco, que falleció de COVID. Pero los familiares de este preso sí pudieron ir a verle, no a despedirle, porque no estaba muriéndose, a verle. Esto alcanza tal nivel de ignominia, tal nivel de infamia, es tan burdo y es tan claro que a mí lo que me sorprende es que la oposición lo tolere sin más. O sea, que solo haya una voz, como siempre, que está señalando y dando la voz de alarma, que es la de Jaime Mayor-Oreja, que tiene la maldición de Casandra. Siempre acierta, ve exactamente lo que va a venir, pero tiene la maldición de que nadie le crea. Y es lo que vuelve a pasar. Y está ocurriendo y está volviendo a ocurrir. Y lo vamos a pagar muy caro. Está claro, Isabel, que en este país si eres proetarra, si defiendes a ETA, te permiten una serie de privilegios que los españoles con bandera de España no pueden tener según este gobierno. Y así están los hechos. Han autorizado manifestaciones proetarras. Las víctimas tienen menos derechos que los terroristas, eso es real. Pero vamos, muchísimos menos. Las víctimas no tienen ningún derecho en este momento. Las víctimas de los terroristas no tienen derecho ni a hablar, porque si se quejan son unas resentidas. Vamos a ver... Tienen que asumir y tienen que pasar páginas. Y los etarras, en cambio, van de vencedores. Son los grandes vencedores de esta tragedia. Hoy ha sido la comisión en el Congreso de Diputados que fiscaliza la labor de Televisión Española, de esta televisión que manipula, que es sectaria y que pagamos todos los españoles. Vamos a ver la intervención del diputado de Vox, Manuel Mariscal, contra Rosa María Mateo y la comentamos. Señora Mateo, desde hace unos meses Televisión Española se ha convertido en un canal público sin público. ¿Y sabe por qué? Porque hay millones de españoles que se han hartado de que desde sus informativos les mientan. Se han hartado desde que hace un tiempo desde sus tertulias les insultan y se han hartado también de que desde sus programas se promocione a separatistas y a terroristas. Y también se han hartado que durante la pandemia el espacio habitual sea un aló presidente. Y ojalá usted fuese la única responsable. Si fuese así, con su dimisión o con su cese, todo terminaría y comenzaría una nueva etapa en Televisión Española. El problema es que hoy, en Televisión Española, salvo por un grupo reducido de profesionales que aún resiste, se ha convertido en un aparato de propaganda controlado y dirigido por cientos de comisarios políticos. Señora Mateo, yo he acudido a Televisión Española en dos ocasiones. En la primera ocasión, cuando estudiaba periodismo, en el año 2013. Y fui para conocer lo que pensaba que era un referente audiovisual en el mundo. Y me encontré con un edificio empapelado, con propaganda comunista y con camisetas negras para protestar porque no gobernaban los suyos, porque no gobernaba la izquierda. Y la segunda ocasión fue hace poco, fue hace unos meses, el 13 de febrero. Acudí para acompañar a Santiago Abascal en su primera entrevista en Televisión Española. ¿Y sabe lo que me encontré? Pues un edificio empapelado con estas hojas, que decía lo siguiente: defendemos la censura preventiva contra Vox en Televisión Española. Es decir, me encontré a pro-gobierno, activistas pro-gobierno, atacando a la oposición, a una oposición que representa a 4 millones de españoles. Pero la cosa no quedó ahí. Antes de que su comisario político presentador, Carlos Frangonillo, entrevistara a Santiago Abascal, que más que una entrevista fue un interrogatorio lleno de pruebas falsas, antes de eso le tuvieron durante más de 45 minutos en una sala con la calefacción puesta a más de 30 grados. ¿Hace eso con otros invitados? ¿Hace lo mismo? Señora Mateo, desde que usted fue nombrada administradora única de Radio Televisión Española, hemos podido ver cómo en sus programas se insulta a 4 millones de españoles y se les dice que son de extrema derecha y que generan odio. ¿Por qué etiqueta así a millones de españoles? Yo se lo pregunté y dijo, porque politólogos con profundo conocimiento sobre la materia han concluido que son de extrema derecha. ¿A qué politólogos consultaron? ¿A Vicepandemias? ¿A Iván Redondo? En definitiva, señora Mateo, cuando usted ya no dirija Televisión Española, Vox seguirá ahí para defender una televisión española, para defender una cadena pública al servicio de España y no al servicio de una pandilla de pijopobres que se quedan con el dinero de los españoles para insultarlos, para mentirlos y para promocionar a que quieren destruir. Señor Mariscal.
ha sido muy duro el diputado de Vox, Manuel Mariscal, pero acusa directamente a Rosa María Mateo de que Televisión Española es un aparato de propaganda, de pijo progres y comisarios políticos para atacar a la oposición. Ahora acaban de fichar a Aimar Bretos, el que era el sustituto en la SER de uno de los grandes locutores y un periodista joven con mucho futuro. ¿Crees que va a seguir manipulando? ¿Aimar Bretos viene de prisa para eso o no? Hombre, verás, yo no quiero señalar directamente a ningún periodista, pero hay un comportamiento de Televisión Española que es el que es. Ya no hay viernes negros, la manipulación es evidente, pero todos se enfadan mucho si se lo recuerdas. Hay un control evidente y férreo por parte del gobierno de todo lo que sale ahí. Y es más, te diría que casi que por parte de Podemos. Rosa María Mateos es la máxima responsable. Yo creo que figura no demasiado en Televisión Española, pero aparentemente o nominalmente, ¿no?, es la que manda ahí. Su cargo se supone que es provisional y lleva provisional, pues no sé cuánto tiempo es ya, pues cerca de año y pico, ¿no?, en una provisionalidad. Es verdaderamente vergonzoso lo que pasa con Televisión Española, pero es la doble vara de medir de siempre, ¿no? Hemos pasado de los viernes negros ahora a hacerse los ofendidos cada vez que reciben una crítica. El papel de Televisión Española es lamentable absolutamente. Ha habido una purga brutal de profesionales pues a los que no se puede poner ni un pero, ¿no? Pues como por ejemplo fue el caso de Víctor Arribas, de Sergio en los desayunos de Televisión Española, etcétera, ¿no? Ha sido una purga y una venganza, ¿no? Gente que ha pasado directamente, como el caso de Sergio, de dirigir los desayunos de Televisión Española a hacer un programa de videojuegos, o sea, lo que implica no solamente un desplazamiento, sino cierta humillación, ¿no?, en la purga. Ha habido ensañamiento. Es verdaderamente vergonzoso lo que está pasando en Televisión Española y ya digo, cuando antes la gente se vestía de negro los viernes porque acusaban al PP de manipular Televisión Española y ahora pues no pasa absolutamente nada y es más, te replican y salen en tromba prácticamente a insultarte si se te ocurre criticar la línea editorial de Televisión Española. Eso es una realidad, eso está pasando. Miquel, dentro de tu transversalidad se me ha olvidado mencionar que en Televisión Española no has podido entrar, ¿no? ¿No te plegas demasiado al gobierno por lo que veo o qué? Hombre, yo empecé cuando el mundo era joven y los dinosaurios iban por la Castellana, empecé en Radio Nacional de España y en Televisión Española. Y tengo que decir que me fui de Radio Nacional de España porque un simpático muchacho llamado Jordi García Candau censuraba lo que yo hacía y exigía que le enviara por fax el contenido de mi sección. Y como sea que yo no soy muy bueno en esto de las tecnologías, dije, pues mira, ¿sabes qué? Oye, pues, y te estoy hablando de la década de los 80 del siglo pasado. O sea que esto viene de muy lejos. Aquí la gente cuando se hace con el gobierno se piensa que lo primero que hace es cambiar al presentador del telediario. Eso en Inglaterra, por ejemplo, sería insólito. O sea, tú no puedes ir a la BBC y decirle al director de la BBC, oiga, mire, que no me ha gustado el programa. Y te dirán, bueno, pues no lo vea y ya está. Aquí no. Aquí tenemos que poner a doña Rosa María Mateo, que ya hacía sus pinitos en aquellos años. Esto de tener memoria es muy jodido, porque te conviertes en un elemento peligroso. En comisiones obreras y marineras, y ya ella iba de revolucionaria y estas cosas y tal igual, y de aquellos polvos, estos lodos. Mira, a mí hay una cosa que me ofende sobre todo. Ya lo sé que manipulan, ya lo sé que los informativos son lo que son, ya lo sé que se ha purgado, por ejemplo, pues citaba Benja a Sergio, que me parece un fenómeno. Pero a mí lo que me molesta, lo que me toca de verdad la pera, es esta banalización. ¿Habéis visto ese spot que hace Radio Televisión Española? Que salen todos con unas fotos en la antigua normalidad y luego se ven todos en sus casas, confinados, riendo, jajaja, jijiji. Dice, bueno, nos volveremos a juntar. Mire, hay 40.000 españoles que no van a salir de esto, que no se van a poder juntar con nadie. Ya está bien de banalizar el dolor, de convertir esto en una especie de parvulario, que esto ha sido muy gordo, y lo que viene ahora va a ser más gordo todavía, porque nos queda la crisis económica. Ahora vamos a ver a los muertos. Pero Miquel, si ayer compraste tú toda la prensa nacional, que ha habido lector, y según la portada de los grandes periódicos, juntos, o sea, vamos a salir más fuertes de esta, con 40.000 muertos. ¿A ti no te parece publicidad engañosa esa o no? ¿Del gobierno? A mí me parece una infamia. Me parece que Goebbels diría, ole, ole vosotros, ole vosotros. Y volvemos a lo de antes. El que tiene el culo alquilado no se sienta cuando quiere. Y los medios de comunicación de este país
están absolutamente colgados, no tienen un duro, lo decía Isabel, tan caninos esta gente. Pero hay que poner un límite. Hay un límite entre el razonable convivir con el poder y el poner el trasero para que, en fin, te den por traspuntín, ¿no? Y esto, los que estamos en este negociado, deberíamos ser los primeros en levantarnos y en decir basta. Y yo hace mucho tiempo que propongo una huelga de periodistas. Es decir, no se va a una puñetera rueda de prensa y no se cubre una puñetera noticia oficial del gobierno hasta que no cambien las normas, porque sin información es como las dictaduras se implantan más fácilmente. Y estos van, vamos, Miquel, de primero de manual. Espera sentado. Uno de los principales problemas de este país es precisamente un periodismo entregado al gobierno, entregado al poder, entregado al IBEX 35, y desde esta alarma estamos luchando contra ese periodismo que vive de la publicidad institucional. Te tengo que dejar, Miquel. Muchísimas gracias por tu intervención de hoy. Nos vemos la semana que viene. Benjamín López, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y le voy a dar el último titular a Isabel San Sebastián, porque ya sabes que somos feministas en este programa. No, solo una cosa muy rápida. Los lectores de periódicos, yo estoy pensando en el lector de ABC, saben perfectamente diferenciar la publicidad de la información. Los periódicos están realmente en una situación dramática y yo quiero hacer un llamamiento a todos los que nos ven en estado de alarma y defienden la libertad, ya lo hice en mi primera intervención, y quieren libertad de información y quieren libertad de opinión, a que compren periódicos. Y a los empresarios que nos vean a que inviertan en libertad, porque la libertad es muy cara, la libertad se paga, la independencia es carísima. Y es muy bonito decir, a mí me lo han dicho muchas veces y yo lo agradezco de verdad, qué valiente eres, ya, pero para que haya gente valiente hace falta que haya gente solidaria. Quien quiera libertad, correcto, por favor, la pague, porque es muy cara, es carísima, no es gratuita. Sabes que, Isabel San Sebastián, nosotros hemos abierto una línea de suscriptores, ya tenemos cerca de 500, y muchos son guardias civiles, que están asqueados tanto con Marlaska, que están donando pequeñas tarifas mensuales para disfrutar de un medio independiente y libre, porque somos indomables. Y sobre lo que has dicho de ABC y El Mundo, te doy la razón. Es decir, ningún periódico constitucionalista que yo crea va a cambiar la línea editorial porque el gobierno les obliga a poner publicidad institucional. Aunque yo no estoy de acuerdo porque esa publicidad institucional era engañosa y yo creo que no había que plegarse a los intereses del gobierno. Esa es mi opinión, pero que no va a cambiar la línea editorial. Muchas nóminas. Eso es verdad, eso es verdad. Muchas nóminas. Hay muchas familias que comen... Pero yo estoy en contra de la publicidad institucional. Sí, pero ya, bueno, bien, pero yo entiendo que una empresa tiene que atar muchos cabos. Tú y yo somos periodistas independientes y hemos pagado un precio muy caro, carísimo por defender la libertad. Una empresa tiene que pagar muchas nóminas. Y dicho esto, si me deja la última palabra, viva la Guardia Civil. Sí. Viva la Guardia Civil. Viva la Guardia Civil. Sin duda, y un abrazo a Pérez de los Cobos, a Laurentino y a todos los agentes que están sufriendo. Muchísimas gracias, Isabel San Sebastián. Ponga a cargar esos inalámbricos que te han llegado a casa. Y muchísimas gracias, Benjamín. Cada día tienes mejor cara después del coronavirus. Si me dejas una matización de esto de la publicidad institucional, Javi. Sí, te matiza. Claro. Esto no es publicidad institucional, esto es propaganda. O sea, el mensaje no puede ser más propagandístico. De estas salimos más fuertes. Claro, es que yo creo que hay que distinguir. Una cosa la publicidad institucional y otra que es la que te informan de que se va a inaugurar una carretera o que se va a hacer un cierre de calles en no sé dónde, y otra es la propaganda. Esto es un mensaje absolutamente propagandístico y manipulador. De esta salimos más fuertes. Totalmente de acuerdo. 40.000 víctimas, a los autónomos, a los empresarios, a la gente que ha perdido su trabajo o está a punto de perderla. ¿Cómo que de esta salimos más fuertes? Eso es un mensaje propagandístico del gobierno. Yo entiendo a los medios, es verdad, tienen que comer. Pero esto es propaganda. La vergüenza es la propaganda que hace el gobierno con este tema, colándonos ese mensaje absolutamente falso de que de estas salimos más fuertes. Es una vergüenza. Ya acabo. Yo la opinión personal es que creo que los medios constitucionalistas hubiesen ganado más anunciando que rechazan esa publicidad institucional, que no sé si legalmente podían, no sé si ha habido una presión de Moncloa para que se publicasen. Es cierto que el estado de alarma obliga a determinados medios o a todos los medios a publicar anuncios del gobierno, pero claro, esto es publicidad engañosa. Entonces, a mí me ha sentado mal esa portada, pero entiendo que mi periódico o la ABC son empresas privadas que pueden hacer lo que quieran y sobre todo si están obligados por ley. Yo ahí desconozco si es cierto que están obligados. No sé, Benjamín, si tú tienes ahí más información, si un periódico se podría haber opuesto a publicar esa publicidad institucional o no. Bueno, según el decreto del estado de alarma, los medios tenían que publicar ciertas informaciones o comunicaciones del gobierno.
Yo creo que, hombre, que legalmente y en los tribunales esto lo tenía muy fácil de defender, porque es eso, estamos hablando de un mensaje político, ¿no? No estamos hablando de un mensaje informativo a la población que probablemente no te puedes negar, pero yo creo que si los medios hubieran tenido interés en no publicarlo, podrían haberlo ganado, haberse negado, les podría haber costado incluso, que no creo, pero les podría haber costado incluso un enfrentamiento judicial, pero yo creo que lo tenían claramente ganado. Esto es un mensaje político, propaganda por parte del gobierno, ¿no? Es un pues muchísimas gracias. Claro, te puedes oponer a publicarlo. Benjamín, muchas gracias, Isabel San Sebastián y Miquel Jiménez. Nosotros seguimos a las 11 de la noche con Roberto Granda y Ervin Hoyos al otro lado del charco, donde hablarán de ese Despierta España, de las relaciones que sigue habiendo entre el Foro de Sao Paulo y fundadores de Podemos, esas conexiones entre dictadura bolivarianas y Podemos, una sección interesantísima por el periodista colombiano Ervin Hoyos y Roberto Granda del Club de los Viernes. Y nosotros no vamos a vivir de la publicidad institucional, no la queremos, aunque nos obliga el gobierno. Si nos obliga, recurriremos a los tribunales, y nosotros queremos vivir del espectador. Si os gusta este producto y si os gusta, abónense a través de nuestro Patreon. Desde 2 euritos al mes podrán beneficiarse de privilegios exclusivos y tendrán información de primera mano de mi parte, de Cristina Seguí, de Benjamín y de muchísimos contertulios que están pasando por el estado de alarma. El canal de YouTube más libre e independiente de este país y que ya es la alternativa a La Sexta. Muchísimas gracias y seguimos en breve con Ervin Hoyos y Roberto Grande y mañana más a las 9:15 de la noche. Abrazo fuerte. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar. Y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.